¿Qué es una mutación? Mutación viene a ser el cambio en la secuencia genética. El cambio en la secuencia o alteración de la secuencia de ADN. Ya es una mutación. Este cambio puede ser puntual, ¿no? Tipo puntual, por ejemplo. Puntual, ¿por qué? Porque se va a cambiar un nucleótido nada más, ¿no? Eso era la cosa por bioquímica incluso, solo para recordar. Puntual puede ser, podemos llamarlo transición. Puede ser transición cuando se cambia una purina por una purina o pirimidina por pirimidina. Del mismo grupo. El otro tipo puede ser transversión. Si se cambia, a ver, ¿no? Purina por pirimidina. ¿Ya? En otras palabras, si se cambia adenina o guanina por una citosina o timina. Por ejemplo, de transversión, tenemos una G por C o viceversa. Otro ejemplo, una A por C. Es la versión, una purina, la primera son las purinas, y la segunda, después del slash, es una pirimidina, ¿no? Recuerden que las purinas son adenina, guanina, y C y T son pirimidinas, ¿ya? Para este es ejemplo de transversión. G, en vez de G se pone una C, o en vez de una T se pone una, en vez de una A se coloca una T. Esas son mutaciones puntuales, ¿no? En genética molecular, estas mutaciones puntuales son conocidas como SNP, o sea, SNP, ¿no? S de single, ¿no? N nucleotide, de nucleótido. P, polimorfismo, o sea, variación de un nucleótido. Es SNP. Entonces, ¿qué cosa es un SNP? Un SNP es una mutación puntual que al menos debe presentarse en el 1% de casos de una población, ¿cierto? 1%. Si no, no es considerado SNP. Es la diferencia. Mutación, ya saben que es un cambio. Pero para que ese cambio, que sea puntual, por supuesto puntual, ese cambio se convierta en SNP, tiene que darse en el 1%, ¿no? Mínimo, 1%. ¿Cómo explico eso? Que si, por ejemplo, en unas muestras de cáncer de colon, por ejemplo, veo que en una secuencia, en vez de la G, es una C, ya, es una mutación puntual, o sea, un cambio de G por C, no una transición. Pero esa mutación se va a llamar SNP siempre y cuando
de 1000 casos, por ejemplo, en 10 se presente esa mutación. O sea, 10 casos de 1000, o sea, 1% con cáncer de colon tengan esa variación. Si no llega al 1%, no es considerado SNP. Es la diferencia. ¿Listo? Así. Son las mutaciones que normalmente se encuentran y debemos saber escribirlas, esa mutación. Aparte de las mutaciones, también tenemos, aparte de las mutaciones puntuales, que son las inserciones o transiciones, tenemos las deleciones y también tenemos las inserciones. Deleciones es cuando se ha perdido o se pierde un nucleótido. Inserciones cuando se gana un nucleótido. No sé, SNP. ¿Ya? O sea, cualquier mutación no es SNP, solamente se convierte en SNP cuando esta frecuencia es 1% de la población. Listo. Mutación. Ahora, también hay otras mutaciones que no son puntuales, donde ya son fragmentos ya, o secuencias, vamos a enviarlo de uno, ya no son de SNP, sino secuencias de 2 o de 3 o de 6 o de 10, o sea, más, que se van a alterar o se duplican, duplicaciones, o se invierten o se pierden. También es mutación. También es considerada mutación en genética molecular cuando un fragmento una parte de un cromosoma o un fragmento de ADN, se rompe y se va a unir a otro cromosoma o otro fragmento de ADN, ¿no? Alterando, por supuesto, el mensaje. Esta alteración puede crear nuevos mensajes. A estos nuevos mensajes se le llaman genes de fusión. Genes de fusión también es un tipo de mutación. Genes de fusión. Estoy anotando lo que tiene que manejar bien esto, que es puntual, mutación de SNP y genes de fusión. ¿Ya? Esos son los tipos de mutaciones. Y las repeticiones también, ¿no? Repeticiones. Veamos un ejemplo, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Estoy preocupado que ya a las 12:30, 12:40 y 12:45 no podíamos unirnos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Lo que hace que la reunión era a la 1 y no a las 12:30. Bien. Hay que dar hasta como 4 o 5 links, creo. Borré todito. Bueno, a ver. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. Sí, doctor. Gracias. Entonces vamos a ver mutaciones de DNA. Este ya lo tienen. Y le damos a los SNP. Acá tenemos un concepto. SNP es una mutación puntual que ha sido lo suficientemente exitosa. Es decir, que ya se establece, que tiene una frecuencia mínima de 1%. Si es que de pronto tienen ustedes un paciente y tiene una mutación, y si esa mutación no está reportada, no pueden decir que es un SNP.
Y no pueden decir que esa mutación es la responsable de la enfermedad. No. Solo hasta que en muchos casos se presente la misma mutación y la misma patología. Mínimo el 1%. Entonces, recién podemos hablar de SNP. ¿Ya? Sí. Veamos en imágenes. De ejemplo, de mutaciones que tenemos una adenina, es una G y es una T. Diferentes, son polimorfismos, se dan cuenta. Yo les pregunto, supongamos que el que está demorado es el de referencia, es el correcto. ¿Cómo se llamaría el genoma? El genoma que se usa como referencia. ¿Mm? Genoma humano usado como referencia. ¿Cómo se llamaría? Eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Cuál es el genoma humano usado como referencia? Estoy anotando también para el examen. ¿Mm? ¿Cuál es? Jóvenes. ¿No sabe nadie? Debe que llame a uno. Vean. NCBI, vamos nuevamente. NCBI. Genoma. Genome. Human. Miren, jóvenes. Homo sapiens. El genoma de referencia es el H38. La secuencia de Homo sapiens GRH38. Si quiere puede poner H38 suficiente. H38. ¿Ya? Ese es el genoma de referencia. Entonces, si yo tengo acá mutaciones, se supone que el morado es el de referencia, entonces debe llamarse genoma H38. Hay otras versiones más, 2 o 3 nuevos de genomas, pero este es el que está usándose, ese que se está usando como referencia actualmente. Los otros ya se están introduciendo nuevos genomas, pero este es a la fecha que está vigente. ¿Ya? El H38. Alison Thais Barrios. ¿Cuál es el genoma de referencia? El H38. Muy bien, señorita. H38 es el genoma humano de referencia. Entonces, viendo las figuras, si es que este es el referencia, entonces debe llamarse H, no debe llamarse moradito, ¿no? Sino H38. Ya. Entonces, si esta es la referencia, el celeste sería la mutación. Y el naranja también sería otra mutación de otro paciente, ¿Ya? Miren, si es que es una mutación, ¿cómo se llamaría? Voy a anotar esto mejor acá. ¿Qué tipo de mutación es el celeste?
Voy a poner BGM acá. Nombre. ¿Cómo se llama el nuevo? A ver, voy a ir pensando. BGM. Ya. Palabras exclusivas para que tengan ahí como. Entonces, me voy a preguntar. Ángela Nicole Segarra. Sí, doctor. Buenas tardes, señorita. Buenas A ver, tardes. en estas imágenes que estamos analizando, el celeste, ¿qué tipo de mutaciones? Estamos hablando de mutación puntual. Hay 4 tipos de mutaciones puntuales, ¿no? Transición, inserción, deleción y transversión. ¿Cuál de Sería los una 4 es? transición. Una transición. Una transición, a ver. Adenina, guanina son purinas. Acá se cambió una purina por una purina. Muy bien, excelente. Una más para que quede claro. A ver, otro compañero. Darwin Alcocer. ¿Doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, joven. Buenas tardes, doctor. Darwin, el naranja, ¿qué tipo de mutación es? Uy. Hay 4 tipos de mutaciones. Transición, transversión, deleción e inserción. Una deleción. Una. ¿Cómo? No lo escucho. Lesión. No lo escucho. Nuevamente se corta su micro. O transversión, creo. ¿Una qué? Transversión. Transversión. A ver. Guanina es purina por una timina, que es una pirimidina. Entonces, una purina por una pirimidina, una transversión, muy bien. Es una transversión, no confundirse, ¿ya? Acá se... No, un momento, más. Es una transición también, porque no podemos usar T con G. La referencia es A. Esa es la referencia. Por lo tanto, la A ha sido cambiada por T. Adenina por timina. Es una transición. Perdón, estoy mal. Adenina, guanina son purinas. Citosina, timina son pirimidinas. Se ha cambiado una purina por una pirimidina. Entonces, está bien, muy bien. Esta es una transversión. Es una transversión. ¿Listo? Una transversión. Ya. Entonces queda claro los tipos de mutaciones, ¿cierto? Si este cambio, sea celeste, sea naranja, se establece, o la frecuencia casi es el 1% de la población, ¿no? Por ejemplo, de 1000 casos de cáncer, 10 tienen en la misma mutación, entonces estamos hablando de SNP. Y los SNP están de moda ahora para poder caracterizar una enfermedad, ¿no? Los SNP. Muy bien, gracias, Darwin. Emily, María Fernanda. Sí, doctor, ¿puede escucharme? Sí, la escucho muy bien. Gracias, señorita. Buenas.
María Fernanda, a ver. Emily. ¿Qué es Dígame. un SNP? ¿Qué es un SNP? ¿Qué es SNP? ¿O qué significa SNP? Perdón, doctor, se entrecortó. ¿Me puede repetir? Sí, ¿qué significa SNP? SNP. Es una mutación puntual. Solamente porque puede ser tan inserción de lesión. No es una Eh, cualquiera. Representa el 1%. Que tiene como frecuencia el 1%, ¿no? Sí. Muy bien. Ya. Entonces, la SNP, para que sea SNP, tiene que darse en 1000 casos, por ejemplo, de un tipo de cáncer, de un tipo de enfermedad, 10 a menos de tener la misma mutación para que sea SNP. Y es importante porque eso se convierte en un blanco de diagnóstico y también se convierte en un blanco de terapia. Los SNP. ¿Listo? Hay también mutaciones donde fragmentos de ADN se van cambiando, ya no puntual. Vamos a ver, un ejemplo es cromosoma Filadelfia. Es una translocación. Es un tipo de mutación, mira. Miren, es una estudio en citogenética usted ya. Cuando parte de un cromosoma, se va a este cromosoma y el otro se cruza. Y aparte de este cromosoma al otro. ¿Ya? Y tenemos un gen de fusión llamado gen BCR-ABL. Una parte, lo que es rojito, por ejemplo, es del gen BCR. Y una parte celeste que vino, gen ABL. Mitad de BCR y mitad de ABL se han juntado y se forma lo que se llama proteína de fusión. En este caso, BCR-ABL causante de leucemia, un tipo de leucemia. Y así muchos fragmentos pueden unirse, entrecambiarse, cruzarse y van a crear nuevos genes. Es un nuevo gen. Se llama gen BCR-ABL, porque tiene mitad de BCR y mitad de ABL. ¿Ya? Y así hay muchas proteínas que pueden generarse, como también pueden perderse, ¿no? ¿Ya? Esos son lo que pasa, los cambios que hay en la información genética. Otra mutación que hemos visto también, este es el cromosoma Filadelfia, control. Vamos a ir grabando estas cositas que no puedo repetirse en los otros grupos. Luego tenemos, vamos a ver, otro ejemplo de mutación se le llama al síndrome de X frágil, puede ser. X frágil. O también X frágil. Es en gráfico esto. Cuando hay secuencias, grupo de secuencias que se repiten. No sé si acá está. Vamos a poner secuencia mejor, ¿ya?
RNA fragile sequence. ¿Aló? Mutaciones. X fragile sequence. A ver. Ese gráfico se lee ya, pero mejor es que tiene como secuencia. No veo la secuencia. Pero acá vamos a representar la secuencia con esto, vean. Acá es un esquema que puede mostrarlos igual a la secuencia de X frágil. Cuando un triplete, o sea, 3 nucleótidos, se repiten en tándem. ¿Qué es en tándem? Uno tras otro. ¿Qué pasa? En tándem. Miren. Es la secuencia que se repite acá es CGG. ¿Ya? CGG. ¿Ya? Acá el gen FMR, el gen, acá tiene el gen, y delante del gen siempre va un promotor, ¿no es cierto? Antes del FMR está el promotor y va a haber una secuencia llamada CGG. Cuando esas secuencias están CGG, 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 se van a repetir, es normal, por ejemplo. 50, acá creo que tiene 6, vamos a ver, se repiten 6 veces por 6 repeticiones. Ya está. Puede repetir 50 veces, 70, 60 o 50, 60. Vamos a ver. Cuando va de 56 repeticiones a 200, de 56 a 200, ya es una premutación. Todavía el paciente es normal, pero le llaman premutación. Cuando las repeticiones son mayores de 200 a 2000, por ejemplo, ya esta es una mutación. El paciente presenta la enfermedad, ¿no? Presenta la enfermedad. Mutación. CGG, 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 hasta por encima de 200. Ya entonces presenta los... Esto es el cuadro clínico es similar al de, muy similar, no exactamente igual, ¿no? Similar al de el síndrome de Down. Fenotipo muy similar también, no exactamente igual. ¿Ya? Entonces, aquí es otro tipo de mutación, donde un triplete CGG se repite, en este caso más de 200 veces, y esta CGG está justo en el exón 1, vean, ahí están las repeticiones, y eso hace que el gen EPMR1 sea alterado, ¿no? Por unas mutaciones de un triplete CGG que se repiten, ¿no? Más de 200 veces. ¿Ya? Este es otro ejemplo también de mutaciones. ¿Ya? Tenemos un ejemplo acá, este es el X frágil, tenemos el Huntington disease, igual son tripletes que se repiten, ¿no? Vamos a revisarlo en sus oportunidades. Vamos a dar un ejemplo de mutaciones. Entonces, si ustedes han visto fragmentos que se insertan, se eliminan, mutaciones, cambios de nucleótidos,
Entonces, es necesario saber escribir estos cambios. Es necesario conocer cómo debo escribir una mutación. Primero, cómo escribir un gen, cómo caracterizar un gen. Entonces, ahora sí, también en su cuaderno pueden anotar un chat, puedo escribirles un nuevo subtítulo. Ya pueden copiar. Descripción de un gen. Descripción de un gen. Y en base a eso, vamos a escribir correctamente una mutación. Si yo sé describir un gen, entonces sabré escribir correctamente una mutación. ¿Ya? Esto basado en un artículo que lo he colgado en su aula virtual. Vamos a abrir el artículo. Mutaciones PDF. Ya, aquí está. Dice: nomenclatura estándar de mutación en el diagnóstico molecular. ¿Cómo entonces escribir una mutación en el diagnóstico molecular? Para traducir los hallazgos de la investigación básica, ¿no?, en la práctica clínica, es esencial que la información acerca de las mutaciones y las variaciones que se dan, ¿no?, en el genoma sean comunicados fácilmente y en forma inequívoca. Es importante, ¿se dan cuenta del objetivo? Para poder transmitir ese cambio, esa mutación que uno encuentra, ¿no?, los hallazgos, por ejemplo, de las investigaciones, ¿no? Es importante para comunicar de una forma muy práctica y sin errores, ¿no? Cosa que el médico pueda leer, captar el mensaje, entender el daño molecular y luego elegir una terapia, ¿no?, adecuada para esa alteración genética. Vean, desafortunadamente hubo mucha confusión respecto a la descripción de las variantes genéticas. Había mucho, como uno escribe de una manera, otra manera, total, el médico no sabía qué significaba ese diagnóstico, ¿no? Entonces, muchas de las mutaciones encontradas en muestras clínicas, por ejemplo, al inicio no usaban una nomenclatura estándar, ¿no? En este artículo se discute o discutimos, ¿no?, la forma cómo se debe escribir una mutación, cómo se debe primeramente caracterizar un gen, usando ejemplos de genes que son comúnmente ensayados en laboratorios clínicos. Ya está. Si gustan pueden leerlo. La introducción, que está muy bonito, muy claro.
Ya. Con el afán de clarificar las recomendaciones de nomenclatura de la variación, hay una sociedad llamada Sociedad de Variación del Genoma Humano. Primero queremos ilustrar cómo el nombre de una secuencia particular varía, usando la nomenclatura estándar. Y luego ustedes pueden ir a visitar esta página web para poder conocer con más detalle la forma y cómo se escribe, porque les dejo tener unos ejemplos, unos ejercicios para que puedan ustedes escribir correctamente. Bien, primero caracterizamos un gen, ¿ya? Les dije que una línea, vamos a sacar una línea, representa el DNA, ¿no es cierto? El DNA. Y aquí sería el gen. Entonces tendría que colocar una flechita ahí, ¿no? ¿Se acuerdan cómo iba a ser eso? Miren. Es mucho que es un gen, ¿ya? Entonces, ¿y esto qué indica? Es el gen. Y inicia acá el gen. Ahí inicia el gen. Acá está ya. Este es un gen. ¿Ya? A partir de aquí se forma el RNA mensajero. Se termina. Ya. Este es el sitio de inicio de la transcripción, donde se forma el RNA. ¿Listo? Entonces, de aquí hasta aquí vamos a ver qué pasa. Entonces, hagamos una. Aquí, por ejemplo, está el RNA mensajero. Y tenemos en el RNA mensajero la secuencia ATG. ATG es la secuencia A, número 1. T es 2, G es 3. Ya, miren. En el RNA mensajero, o sea, lo que se va a formar como RNA mensajero, cuando empieza a leer los ribosomas y empieza a formarse los aminoácidos, entonces empieza la numeración. Entonces sería 1, 2, 3. Antes de la numeración, que es parte del exón 1, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 30. ¿Listo? Cuando empieza el mensaje para aminoácidos, estamos frente a un exón. Puede ser un exón. Luego viene un vacío, que es el intrón. Luego viene otro intrón. Esto en el ADN. Ahí tengo dos exones, un intrón. Vamos a llamarlo acá DNA. Y esto podemos llamarlo el gen. Okay. Ya está. Donde empieza entonces la lectura de aminoácidos, que empieza con ATG,
que es el codón de inicio, ATS inicio, ya, empieza la numeración. Cuando termina el codón de inicio, hay otro, se para la numeración, hay otro tipo de numeración. Cuando empieza el exón 2, siguiente exón, continúa la numeración donde termina el exón 1. O sea, después de este número de acá, este nucleótido, de esa numeración, continúa esta numeración. Y luego, si hasta termina el exón y se para la numeración, viene otro exón. Si es el último exón, va a haber un codón de parada, se llama stop codon. Puede ser stop codon, puede ser, por ejemplo, siempre el codón de inicio es A, T, G, codón de inicio. Y el codón de parada puede ser tres tipos. T a G puede ser, le pongo stop. Este es inicio, start codon, y este acá sería stop codon. TAG, ATG, siempre, ¿ya? Entonces en el DNA, la numeración es como está aquí, indicado. Antes de que empiece el ATG, o sea, codón de inicio, estamos frente a un UTR, que es una región no traducida. ¿Ya? Sería caso negativo. Y la región que se traduce, intrón, exón, y al final, después del stop de parada, siempre va a estar otra secuencia que es UTR, también región no traducida, pero en el extremo 3'. Este es UTR 5', UTR 3'. ¿Listo? Entonces, acá, esta zona de acá, UTR, está de, por ejemplo, menos 30 a menos 1 sería el UTR. Así se escribe. Y cuando empieza el codón, empezamos con 1, el A, 2, T, 3G, luego el que sigue, ¿no? C, T, T, no sé. Por ejemplo, aquí, en este exón hay 36 nucleótidos. 1 a 36 nucleótidos. Y esa parte no se traduce, se llama intrón. Los intrones, cada nucleótido, el que sigue, o sea, después de 36, al que sigue se le llama 36 más 1. El siguiente, 36 más 2, 36 más 3, 36 más 4. Así puede estar 36 más 100, más 200, más 300, dependiendo del tamaño del intrón. ¿Listo? Bien. Cuando se va acercando al siguiente exón, el exón 2, por ejemplo, cuando ya pasa la mitad, se puede escribir 36 más, por ejemplo, acá puede ser más 90, ¿ya? Pero también puedo escribirlo 37, porque el primero del exón es 37, menos 1, 37 menos 2, 37 menos 3, 37 menos 4. O si quieren 36 más 80, 36 más 90, dependiendo. ¿Ya? De este lado o de este lado. ¿Listo? Los muy cercanos acá serían 37. ¿Por qué? Porque el exón, el primer nucleótido del exón 2, por ejemplo, le toca el número 37. Para este ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y acá, el exón 2, ¿cuál sería el tamaño del exón 2? De 37 a 96 es el exón 2. A ver si me va entendiendo esa parte. A ver. Cintia Sari Ceballos.
Sí, Cintia. doctor. Cintia, muy Doctor, buenas ¿me tardes. Sí, Buenas sí, la tardes, escucho bien. doctor. Bien. La pregunta era, ¿a dónde estamos viendo? No, tampoco esto. A lo que estamos viendo. Contra el paper. Ya. La pregunta es, ¿cuál es el tamaño del exón 1? ¿Cuál es el tamaño del exón 1? 36. Muy Del bien, 1 al 36 pares de bases, ¿ya? Siempre se pone la unidad. 36 pares de bases. ¿Y cuál sería el tamaño del exón 2? 96. 96 no creo. 96 menos 37. Ya, 96 menos 37, ya sé, está bien. 96 menos 37 sería el tamaño en pares de bases, por si acaso, ¿ah? Pares de bases. ¿Listo? Es importante. Ya, doctor. ¿Y cuál sería, a ver, otros compañeros? Delia Lucero, ¿cuál sería el tamaño? ¿Me está escuchando, Delia? Doctor, buenas tardes, sí. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. Sí. ¿Cuál sería el tamaño del intrón 1? ¿36 más 1? No está claro, ¿no? 36, habría que ver acá 36 más 1, y acá el 36 más, ¿cuál sería el número que corresponde para sacar la diferencia, ¿no? Si acá, por ejemplo, es 36 más 80, su tamaño sería entonces 80 pares de base, ¿no? Hay que considerar esto y también lo que está cercano al exón. Todo eso se junta y se saca el tamaño del intrón, ¿ya? Esa es la forma, entonces, cómo se escribe, ¿ok? Para poder hablar de mutación. Sí. Otra forma de escribir en genoma en general, en el DNA en general, es vean. Agarro acá, donde empieza el gen, empieza la numeración, sea intrón, exón, que nos interesa. 1, 2, de acá empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, puede llegar a 100.000, 200.000, 300.000. Sería el gen, incluidos exones, intrones, todos juntos. Que es la numeración del genoma en el DNA. Y antes del gen es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8, menos 500, menos 1000. Es la numeración normal de un gen. Pero para poder expresar mutaciones es otra numeración. Hay que ver en qué parte del gen empieza la lectura. Ya no sería K1, sino hay que ver dónde empieza a leer los ribosomas. Ese es el número 1. ¿Listo? Porque el gen de acá, donde empieza el gen, se va a formar el RNA mensajero. Pero no porque ese RNA mensajero empiece el número 1. Miren, jóvenes. Miren. Voy a NCBI. NCBI. ¿Ya? Y voy a nucleotide. Nucleotide. Por ejemplo, vamos a ver el gen RAS. Ahí se miren.
Pero eso no es de humano, creo de humano. De Anguila, de Mejidus. A mí me interesa de humano, el de humano. Puedo elegir acá especies, ¿no? Entonces el de humano, porque no van a confundirse, ahí está Homo sapiens. Ras. Mi registro DNA, 2.443 pares de bases. 2.400. Yo quiero que el humano pero el RNA mensajero, que va a formar el RNA mensajero. Mire, Ras, Homo sapiens. Ras solamente. Este es relacionado a Ras, no van a confundirse. Pero Ras, no quiero ninguno que sea similar a Ras, ni relacionado, ni sucursal de Ras, quiero Ras. Este es un homólogo a Ras. Ras. Acá está. ¿Qué Ras? ¿Cuáles? ¿Qué Ras en confirmar? Vamos de frente. No, bueno, que vean. Miren la secuencia. Este es gen Ras, pero estoy hablando de nucleótidos. Dice RNA mensajero. Es decir, la parte que se va a formar RNA mensajero. Voy a lo que se llama CDS. El gen tiene un tamaño de 1 a 986. El CDS, ahí está. Esta es la secuencia, mira. De 1 hasta 960 y tantos, ¿ya? Pero, ¿dónde empieza a leer los ribosomas? Aquí. A, T, G. ¿Vean? Y parada T, A, G. Inicio ATG. Todos los genes deben empezar con ATG y deben terminar con un codón de parada que puede ser de 3 tipos, ¿no? Uno de ellos es TGG o TAG. TAG, por ejemplo. Es el stop. TAG, stop, y ATG, el inicio. ¿Ya? Entonces, lo que está mostrando la secuencia, de aquí, el inicio hasta el final, es el RNA mensajero. Pero ATG, donde empieza ATG, empieza recién la numeración para poder escribir una mutación. Miren, acá la numeración empieza en ATG. Esta es UTR 5'. Eso. Se llama UTR 5'. And Translation Region 5'. Que no se traduce. Los ribosomas se pegan acá, pero solo empiezan a fabricar aminoácidos
o a colocar aminoácidos a partir de acá, ATG. Luego los otros tripletes, AGC. Miren, empiezo a contar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, hasta acá. Por ejemplo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está. Imagínense que hasta ahí es el primer exón. La numeración sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en otro exón, el 2 sería G, 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 G. La numeración sería entonces 9, continúa 10, 11, 12, 13, 14. O sea, todo lo que es intrón lo hemos quitado. Se ha quitado y tenemos, por eso lo que ustedes ven acá adelante dice RNA mensajero. Es por eso que la numeración en negrito, en lo que es exones, termina acá y continúa aquí, ¿no? En el gen, y acá tiene otra numeración. Pero cuando se convierte en RNA mensajero, todos esos azulitos se juntan y la numeración es continua. 1, 2, 3, 4, 5, 10, por ejemplo, 9, luego viene el 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya? Entonces, en esta figura ustedes pueden ver cómo se va a enumerar un mensaje que tiene nucleótidos. Ahora vamos al otro ejemplo, al paper. ¿Dónde está? Miren. Este es el exón 1. Esa parte, esta parte no, miren. Solo esta partecita, miren cómo se enumera. 1 es el ATG. 2, 3, A, T, G, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y así tenemos la numeración, ¿ya? De los nucleótidos. Cada triplete empieza con ATG, significa un aminoácido. Metionina, alanina, asparagina, leucina, alanina, serina, prolina. ¿Ya? Entonces, a cada triplete puedo numerar, si pongo la P, me estoy refiriendo a la proteína, sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aminoácidos. Es la numeración de la P. Numeración de la C, que son los números de nucleótidos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo pongo C. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice C, la numeración de C, la parte de codificante. Sería ATG. En la numeración número 1, A ha cambiado por T. O sea, el codón, en vez de ser ATG, se convierte ahora en TTG. ¿Ya? En la secuencia codificante se escribe la mutación 1A mayor T. Quiere decir que la posición 1 de la secuencia codificante A ha cambiado por T. Y cuando hablamos de codones, ya no codificación de codones, el primer codón ATG ha cambiado por TTG. Estamos hablando de codones. Otro ejemplo veamos acá. Por ejemplo,
en el 13, 15 de lesión GST, del 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. ¿Qué tal si se pierde todo esto? Si se pierde el GST, yo diría, se escribiría así, secuencia codificante. Del 13 al 15 de lesión GCT. O sea, GCT se perdió. No existe. La secuencia sería entonces AT, CTT y luego siga AGC. Si es que se pierde esto, ¿no? En el caso de proteínas, como se ha perdido el GCT, se ha perdido la alanina. Entonces se escribe 1, 2, 3, 4. 5. Alanina 5 de lesión. O sea, entonces alanina 5 se ha perdido. En la cuenta codificante, codón 5, codón 1, 2, 3, 4, 5. El codón 5, GST, se ha perdido de lesión. Vean cuántas formas se escribe, en forma de secuencias codificantes, en forma de codones, en forma de proteínas o aminoácidos. Son ejemplos de cómo se escribe. ¿Ya? Revisen con calma este artículo y ustedes ya podrán conocer la escritura de las mutaciones. Acá, por ejemplo, la secuencia codificante. El nucleótido 254, que es G, ha sido cambiado por adenina. Y se ha formado un cambio en la proteína. En vez de glicina 85, ahora es glutamina. La glicina 85 se ha convertido en glutamina. Otra forma de escribir es G85E. O sea, la glicina 85 cambió por glutamina. Glutámico, perdón. O si quieren sitio de mutación, exon 3. Otras misenses. La mutación, la nomenclatura también. Si es que gana función o se pierde función. Y así vean, bastantes tipos de mutaciones hay. Si ustedes aprender a escribir las mutaciones. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Dígame, ¿cómo está? Buenas tardes. Entre exón y exón hay codones tripletes de terminación, o sea, al final de un exón. No, solamente un exón tiene que tener terminación. Un exón. Ahí termina la proteína. Esa terminación puede estar quizás en el segundo, el tercero o cuarto, no sabemos. O en el quinto. Pero donde está la terminación, ahí queda, ahí no hay más, no vas a encontrar más. Ya lo demás, después del exón, ya se llama región no traducida, 3'. Ok, doctor, gracias. Ya. Tenga mucho cuidado en esta parte, por favor. Muy bien la pregunta de su compañero. Solo hay un triplete de terminación. Más bien tienen que, por una mutación, a veces, por una mutación, va a haber un rearreglo en las secuencias. Y capaz de frente TAG, que es triplete final, TAG, ese triplete, TAG que es terminación, capaz aparece por aquí. Y ahí queda una proteína truncada. Ya no se lee lo demás. Donde aparece TAG, ahí queda. Miren, aquí vamos a revisar este de acá. Ustedes dirán, a ver. A ver, un ejemplo.
Estamos analizando. Miren si encuentro un TAG por ahí. Sí. No encuentro, qué curioso que no encuentro ni el TAG. Bueno, por ejemplo, ya imagínense que en la secuencia sea hasta aquí, ¿ya? Y esta es la terminación, TAG, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué este TAG es la terminación y por qué no este acá no es la terminación? Si este de aquí no es la terminación, es porque no es triplete. Quizás es TGT y luego es AGC, ¿no? Pero si contamos de 3 en 3 desde el inicio, este aquí dio TAG. Y es por eso que se queda ahí. Alguna mutación puede generar nuevos tripletes de parada. Y ahí se queda. El ribosoma ya no avanza más, se queda ahí. Y tenemos una proteína incompleta. Las mutaciones, inserciones, deleciones, cualquier tipo de inserción, deleción, transición o inversión pueden generar. Pero estamos leyendo ahorita TAG. Pero recuerden cuántos tipos de terminaciones hay. 3 tipos de terminaciones. Genetic. Hombre, ¿dónde está? Mire, ¿cuánto stop hay acá? Un stop sería stop. TAA o TAG. TAA, TAG. Stop. O también puede ser TGA. TGA. ¿Cuál es que estamos viendo nosotros? TGA. También es TAG. TGA tenemos un stop. Stop. ¿Cuál es el otro? TAG, TGA. ¿Dónde está mi cursor? Stop. TAA. TAG y TGA. 3 tipos de stop, 3 triplets. TAG,
TGA y TAA. Es el otro stop. Pero significa stop. Ahora vamos a ver si un TAA tenemos en la... No encuentro. Mira, acá hay un TGA. Señalan, ¿por qué este triplete no es parada? Significa stop, TGA. No es porque si uno cuenta desde acá, de 3 en 3, no vamos a llegar a TGA, seguro que es TTG, pero no es TGA. El siguiente sería GAG, ¿no? Cuando en los tripletes aparece el codón de parada, se queda ahí. ¿Ya? Entonces, vean acá, en este RNA mensajero, se ha quitado todos los intrones. Su nombre es, para que vean más detalles, control copy. Voy ahora a G. Vean que utilice esta página web. Ahí está, un RAS relacionado. No sabe. También conocida como RRAS, ¿no? Entonces buscamos RRAS. vino? Sí. Acá está, RRAS, es exacto. RRAS. Estamos conociendo lo que están buscando, ¿no? Para que vean ustedes. Esta proteína que estábamos revisando antes, este RNA mensajero, tiene 6 exones. 6 exones. ¿Ya? Aquí está, miren. Eran 900 del RNA mensajero, ¿no? Ahí está RRAS. Voy aquí, ref sequence, creo que es la secuencia de referencia. Acá está el exón 1, exón 2, exón 3, exón 4, exón 5 y exón 6. Aquí seguro está el stop. De parada, no sé, seguro está ahí el stop ahí. Y el inicio, no sé, capaz está aquí, el número 1 puede estar aquí, o quizás en el 2. No necesariamente el inicio debe estar en el exón 1, ¿eh? Puede estar en el exón 2 quizás. Entonces todo ese exón 1 se convierte en UTR. Y miren, entonces acá es intrón. Desde 5000 hasta 8000. O sea, 3000. El tamaño del intrón sería 3000.
Porque acá tengo 5.000 pares de bases y 8.000 donde empieza el siguiente exón. Si acá termina el número 10, por ejemplo, acá sería el número 11, ¿no es cierto? Y todo esto es la numeración que nosotros sabemos. 10 más 1, 10 más 2, 10 más 3, 10 más 4, 10 más 5, 10 más 6.000, no, 10 más 2.500 o 2.000. O puede ser acá 11 menos 1, 11 menos 2, 11 menos 3, 11 menos 1.000, 11 menos 500, no sé. ¿Vean? Entonces, lo que hemos hecho antes en el ejemplo anterior, se ha juntado todos los cuadraditos, el exón 1, los negritos. Todo se ha juntado de un tamaño, creo, de 900, ¿no? Si juntamos todos, 900. Y de los 900, a partir por acá quizás, empezaba a tejer. Vamos a ver eso. Entonces, el exón empieza en 5, aproximadamente, 5.000. Y termina en 10.000 todo. Vamos a ver. Tools, Sequence. Ya termina en 5.000. Mira, en 5.000 empieza el exón. Más acá todavía. El exón. Pero ¿dónde empieza ATG? ¿Se encuentra lo que vimos antes? Empieza ATG. ATG no está al inicio del exón. Este es UTR, 5'. ATG, metionina. Luego el siguiente es AGC. AGC. SS. Serina. Y aquí termina el primer exón. Este es el exón 1. O sea, ahorita en esta parte de aquí, acásito el exón 1 donde termina en 5.000, dice bien claro acá, 5.198. 5.181, 5.198. Acá. Acá termina. Este es el primer exón. Hasta acá. Todo, por supuesto, pero el inicio es, la numeración sería 1, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé. ¿Cuántos hay? No sé cuántos aminoácidos hay. 198 entre 3, 60. Casi 370, casi nucleótidos. Este sería el número 198, por ejemplo, acá. Y 199, ¿dónde sería? No es este, acá es 190, esta G verde es 198 más 1. 198 más 1. El 198 más 2 más 3. 199 sería el siguiente exón. Recuerden que el siguiente exón hemos dicho que es desde 5.000 a 8.000 casi, ¿no? Todavía en 3.000, que está en verde, es sintrón. Todo es sintrón. Y acá empieza 8.000. 7.900, casi 8.000. Acá sería 199, ¿no? 199. Y seguimos. Ese es el exón 2. Exón 3. Y acá empieza. Exón 3 termina. TAG. Stop. Una estrellita. TAG. Es el stop. Y todo lo que está en azul es UTR 3'. Y lo que está así en sombra acá abajo es ya secuencia intergénica. Acá está. Acá termina, se encuentra, acá está el stop. Lo demás no hay. Es el RNA mensajero, pero no tiene stop. El stop ya no tiene sentido, que ya no tiene mensaje. Acá termina. Bien, con calma revísenlo, revisen nuevamente este ejemplo y revisen el paper y además revisen estos ejemplos, cómo se escribe, para que ustedes terminen, manejen bien cómo se escribe pueden ir también a estas páginas, hay a unos links para que vean cómo se escribe una mutación. Y acá hay ejemplos. ¿Listo?
base de datos de mutaciones, en este caso fibrosis quística. Ahí está la toxicidad, la lesión del genoma humano. Numerando un nucleótido. Estándares, definiciones. Ahí lo nuevo. Mi juguete favorito se perdió. Son los links que pueden ustedes usar. Cambio en cantidad, cambio en nucleótidos, todo lo que hemos hablado hoy día. Genoma, secuencia, proteína, todo lo que hemos hablado hasta ahí. Ya está. El ejercicio de acá viene como 3 que lo pregunten en el examen. No hay una mutación, ustedes tendrán que escribir qué mutación es. O se da la mutación, ustedes tendrán que la fórmula. Lo que hemos hecho hoy día. ¿Ven? Deleción, ejemplo, deleción, duplicaciones, inserciones, inversiones, conversiones, secuencias repetitivas. Listo. Pueden ustedes usar esta control copy. Lo ponen en el chat y terminamos la clase de hoy. Listo. Muy jóvenes. Es el link que pueden ustedes usarlo para revisar más. Exámenes de diapositivas, sí. Tengan muy buenas tardes. Cuídense. Continuamos esto nuevamente en la siguiente clase, ¿ya? Queremos que manejen bien. Vaya a empezar luego a manejar ya términos de diagnóstico. No se preocupe, con calma, pero den una revisadita a esos slides. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor. Se va a guardar como. ¿A dónde está? Sólido. Católica. Listo. Mejor ya nos vemos. Hasta luego.